¿Qué tal, mis amigos tibianos? Hoy estaremos hablando de la historia de un objeto que, aunque parezca simple o común, guarda una historia interesante y un lugar en el corazón de los jugadores de la vieja escuela del mundo de Tibia. Hoy hablaremos de la Yellow Rose. Este objeto, a diferencia de sus contrapartes azules y rojas, es sumamente escaso. Y a pesar de que no existe una forma real de saber aproximadamente cuántas de estas rosas hay en existencia, es un objeto técnicamente inobtenible, aunque, ya veremos más adelante, sí existe una forma, más allá de comprarla, para hacernos con una de estas. La Yellow Rose fue introducida en el juego con la versión 6.0 del mismo, lanzado en invierno del año 2000, y se podía obtener entre los bosques cercanos a Abdendril, una vez cada reseteo de server, cosa que no ocurría seguido, ya que esto pasaba cada vez que crasheaba el servidor o se implementaba una actualización mayor. Tomando en cuenta que para el año 2000 solo existía un servidor en Tibia, actualmente conocido como Antica, podemos hacernos una idea de lo difícil que fue obtener una Yellow Rose inicialmente. Pocos años después, este único spawn de la Yellow Rose fue removido del juego, y aunque no existe evidencia del lugar exacto en el que spawneaba, varios jugadores que obtuvieron este ítem en aquellas épocas con los que he podido hablar comentan que recuerdan que aparecía cerca de esta zona, pero no puedo asegurar que este sea efectivamente el lugar donde se encontraba. Vale la pena también mencionar el rumor desmentido múltiples veces sobre la aparición de este objeto en las cuevas debajo de Fíbula. Sin embargo, hace muchos años existía una exhibición de una Yellow Rose en Venor, la cual era inobtenible, en la tienda de Crunner's Finest, también conocida como la tienda de frutas y flores de Venor. Luego del rework que se le hizo a Venor en el año 2012, fue obtenible la Yellow Rose por un corto periodo de tiempo, ya que la nueva mesa en la que se colocaron las rosas permitía el fácil acceso a esta. Poco tiempo después, esta Yellow Rose fue cambiada por una Blue Rose. Este evento fue bastante irónico, debido a que el letrero que se encuentra justo al lado de la mesa dice: "No está a la venta, no tocar". A lo largo del mapa se puede observar una Yellow Rose en la misma tienda, en el piso de arriba, detrás de una puerta cerrada, y dos más en la fortaleza de los Bloody Jeans en un jardín inaccesible. Actualmente la Yellow Rose no se puede obtener de forma convencional, pero varias veces al año se entregan algunas Yellow Rose como recompensa en concursos de fansite, restando misticismo a este objeto tan legendario y aumentando el número de las mismas en existencia. Pero esto no significa que no haya aumentado en valor, puesto que hace 5 años se estimaba que el precio de estas estaba cerca de los 100 KKs, y actualmente se puede encontrar a la venta por entre 250 y 300 KKs. ¿Y tú qué opinas? ¿Quisieras tener una Yellow Rose? No te olvides de suscribirte, darle like y nos vemos en un siguiente video.